Hola chicos, muy buenos días. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a su canal de El Profe Bogar. El día de hoy les quiero compartir una lectura de este libro que se hace llamar El Cuento Hispanoamericano. Es toda una reseña, o más bien son cuentos rescatados de diferentes escritores latinoamericanos que tienen cuentos pero muy ricos. Y yo elegí el cuento de El vaso con leche de Manuel Rojas. Vamos a escucharlo, por favor. Dice, entre unos vagones apareció un joven delgado y él se detuvo por un instante. Miró hacia el mar y avanzó después caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó: «Oiga usted, mire». Y el joven levantó la cabeza y sin detenerse contestó: «Hola, ¿qué?». Y el otro le dijo: «¿Tiene usted hambre?». Hubo un silencio breve, pero él le dijo: «No, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero». «Ah, está bien, no hay ningún problema». Un instante después, un magnífico vagabundo vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rotos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero y éste, sin llamarlo previamente, le gritó: «Oiga, ¿usted tiene hambre?». No había terminado aún su pregunta cuando le dijo: «Sí, señor, sí tengo hambre». Y sonrió el marinero y el paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos del hambriento. Ni siquiera dio las gracias y, habiendo el envoltorio calentito aún, sentóse en el suelo restregándose las manos alegremente al contemplar aquel paquete que le habían regalado. Porque él tenía hambre. Hacía 3 días justos que no comía, 3 largos días. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo, se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de comida, esperando la generosidad de los marineros, algún paquete que contuviera restos de guisos o trozos de carne. Pero él no podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como en el caso reciente, alguno le ofrecía sus obras, él siempre las rechazaba. 6 días había ya vagado por las callejuelas y muelles de aquel puerto sin haber conseguido ni siquiera un preciado bocado. Él tenía hambre. Y al día siguiente, entonces apareció una desesperación aguda, porque él tenía hambre, hambre, hambre. Un hambre que lo doblegaba como un latigazo pesado y ancho. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no habría podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento no era oscuro ni fatigante, no era dolor, sino una angustia sorda, acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Y sintió de pronto como una quemadura en las entrañas, y se detuvo y se fue inclinando, inclinando, doblegándose forzadamente como una barra de hierro, y él creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre, de sus hermanos, de su esposa. Todo lo que él quería y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando mientras la quemadura se enfriaba suavemente. Y por fin se levantó y respiró profundamente. Una hora más y caía. Había caído en el suelo. Había caído en el suelo por hambre. Después
Llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas se encontró una lechería. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubiertas de mármol, y detrás un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo. Eligió ese negocio. La calle era poca transitada. Habría podido comer en uno de los lugares que estaban junto al muelle, pero continuamente se encontraba llenos de gente que jugaba, que comía y que bebía. Y en la lechería solo existía un cliente, un vejete, un vejete de anteojos que se paseaba por el lugar y bebía un vaso de leche grande y lo disfrutaba. Y esperó a que se fuera. Y una vez que se fue, entonces él entró y se sentó con mucha timidez. Y la señora que estaba ahí con ese delantal blanquísimo le preguntó, ¿qué va a querer usted? Y él contestó, un vaso de leche. ¿Grande? Sí, grande. ¿Quiere bizcochos? Sí, por supuesto. Y entonces la señora se dio vuelta y él se restregó las manos sobre la rodilla, regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un vaso de leche y un platillo lleno de galletas, de bizcochos, dirigiéndose después atrás de su mostrador. Su primer impulso fue el de beberse la leche de un trago y comerse después los bizcochos, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer la miraban con curiosidad y detención. No se atrevía a mirarla. Le parecía que al hacerlo, ella ella vería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos. Y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido. Pausadamente tomó sus bizcochos y lo empezó a humedecer en la leche y le dio un bocado. Un sorbo de leche y sintió que la quemadura ya encendía nuevamente su estómago. Se apagaba y se deshacía. Pero enseguida la realidad de su situación desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta que iba a sollozar a gritos. Iba a llorar aunque sabía que la señora lo estaba mirando. No pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que se estrechaba más y más. Resistió. Mientras resistía, comía apresuradamente, como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las demás cosas que le habían servido, se le nublaron los ojos y algo tibio rodeó por su nariz cayendo dentro del vaso. Una terrible lágrima la sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Y lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiese llorado. Inclinado estaba y lloraba, y cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y una voz de mujer con un dulce acento le decía, llora, 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 hijo. Y entonces nuevamente una ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez. Pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiéndose que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta. Y mientras lloraba, y su vida, sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y la firmeza de otros días. Cuando pasó el acceso de llanto, se limpió con su pañuelo los ojos y la cara y ya tranquilo levantó la cabeza y miró a la señora. Pero esa ya no le miraba más. Miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita ante él
Había otro vaso con leche y otro platillo colmado de bizcochos. Y él comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Cuando terminó ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato ahí sentado pensando en lo que diría la señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno. Al fin se levantó y dijo simplemente: muchas gracias, señora, muchas gracias por dejarme comer. Y ella le dijo: adiós, adiós, hijo. Salió el viento que venía del mar, refrescó su cara, caliente aún por el llanto, y caminó un rato sin dirección, tomando después por una calle que bajaba hacia los muelles. La noche era hermosísima, y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano. Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido con él, haciendo propósito de pagarle y recompensarle de una manera digna cuando tuviera dinero. Porque él ya no tenía ni un solo centavo. Pero esos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno. Y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los recodos de su vida pasada. De pronto se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente, pisando con firmeza y decisión. Llegó nuevamente a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores antes dispersas se reunieran y amalgaran sólidamente. Después la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento hormigueo y se sentó sobre un montón de bolsas. Miró al mar y ahí lo miró, y las luces del muelle y las de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado, temblando suavemente. Se tendió de espaldas, mirando al cielo largo rato. Ya no tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de hablar. Se sentía vivir nada más, hasta que se quedó dormido. Se quedó dormido con el rostro vuelto al mar. El vaso de leche es un excelente cuento que nos deja la reflexión. Y entonces es ahí cuando uno dice: yo puedo amar la lectura. Los amo, cuídense mucho y buena suerte.